estos son libros que fueron publicados hace 20 años. Entonces, cuando yo los estaba preparando, yo no, yo, en lugar de tomar el Word con el que había enviado en ese entonces a la editorial Norma, eh, lo que hice fue que escaneamos los libros y eso me obligó a revisar palabra por palabra y me di cuenta de que, bueno, los usos del lenguaje han cambiado un poco. Hay algunas cosas que ya no se tildan, unos pronombres que no se usan como antes, y eso me obligó como a ser fiel a ese pasado, pero actualizar un poco en algunas cosas de forma que no son significativas, tener condescendencia con uno mismo, porque eso es un proceso, pero leyendo los libros me di cuenta de que estoy orgulloso de ellos y que me sentía feliz de que ahora volvieran a aparecer y que lectores que en ese entonces no existían, hoy van a tener oportunidad de leerlos. Por ejemplo, mis hijos o incluso mis nietas. Eh, es una oportunidad para que estos libros se conozcan. Yo publiqué, lo primero que publiqué fueron 2 libros de cuentos. Ujú. Eso lo voy a compendiar en uno solo. Y el tercer libro fue una novela que casualmente lo publicó la editorial Planeta. Pero esa novela yo no quiero todavía que entre en esta colección porque tengo distancias con ella. O sea, es producto de un premio, una convocatoria de becas a la creación que se hicieron en 1985. Te estoy hablando pues, de hace muchísimos años. Un concurso que lo ganó Julio Laciregui y yo quedé, digamos, segundo. Entonces la editorial Planeta me premió publicando la novela. Esa novela yo la quiero dejar todavía un tiempo reposando. Luego apareció la novela El cine era mejor que la vida, que fue Premio Nacional de Novela de Colcultura en 1996, y esa ha tenido varias ediciones. Y luego vienen estos dos, Camila Todos los Fuegos y El Dedo Índice de Mao. Y ya después hay otras 4 novelas, de tal manera que por ahora el plan que tenemos es de publicar 8 novelas. Camila es una novela de adolescencia. Ocurre en 1970. 1970 para Medellín fue un año crucial porque se estaba dando una gran industrialización de la ciudad y los símbolos empezaron a cambiar, los símbolos, los íconos de la ciudad. Entonces el ícono arquitectónico de la ciudad era el Teatro Junín, que era un teatro de principios del siglo XX que llegaba a tener 4.500 butacas, o sea, un teatro inmenso, eh, eh, majestuoso. Pero entonces ese teatro lo tumban y en ese lugar construyen el edificio Voltaire, o sea, el símbolo de la industrialización. Eso es lo que ocurre en Medellín, un cambio de piel. Y unos muchachos que están terminando bachillerato, obviamente también están cambiando de niños a hombres y conocen a una mujer de la cual todos se enamoran, que es Camila, y todos secretamente quisieran estar con ella, pero todo se resuelve en carreras de motocicleta de jarlistas. Ujú. Entonces recorren las noches, recorren la ciudad por las noches, los alrededores de Medellín, y ocurren tragedias que, que son entrañables. Cuando yo lo volví a leer para publicarlo, eh, sentí una emoción profunda por ese muchacho que fui yo y que le tocó vivir esos momentos de tristeza y de esperanza, de ilusión, también de desamor, y traté de que esa novela pues tuviera todos esos elementos acá. El de índice de Mao tiene digamos, varias vertientes, pero digamos el entorno es, es unos años posteriores a lo que ocurre con Camila. Recuerden que les acabo de decir que el escenario donde se mueve Camila es el escenario de unos muchachos que están terminando bachillerato y van a entrar a la universidad. Pues bien,
El dedo índice de Mao ya son muchachos que están en la universidad pública y viven la agitación revolucionaria de la izquierda, los ecos de mayo del 68, lo que se estaba discutiendo en esos momentos en el movimiento estudiantil. Entonces viven digamos, el deslumbramiento de lo que le produce a uno que viene de un colegio privado, religioso, y llega a la universidad pública. Ahí se encuentra con el movimiento estudiantil y ven las diferentes vertientes. Entonces, el protagonista no tiene, digamos, ninguna intención de ser un hombre de izquierda ni nada. Él solo va detrás de una mujer que le gusta mucho, de una estudiante que le gusta mucho. Y por casualidades llega a esas reuniones, a las asambleas universitarias. Entonces él, de una manera muy escéptica, empieza a mirar lo que es el movimiento estudiantil y empieza a burlarse diciendo que las diferencias de los grupos políticos no van más allá de cómo mueven las manos al hablar en los discursos. Y dice, por ejemplo, los del Partido Comunista empuñan la mano y gesticulan con fuerza frente al auditorio. Los trotskistas hacen un círculo con el dedo índice y con el pulgar y sentencian cada frase que están diciendo frente al público. En cambio, los maoístas lo que hacen es que señalan con el dedo índice y están como acusando a quienes no están de acuerdo con la revolución. Entonces, para él, todo empezó siendo una broma y se fue convirtiendo en una persona muy comprometida con la revolución, tanto que llegó a entender por qué una novela que había leído de John Steinbeck era tan importante para él. Se refiere a la novela de Ratones y Hombres, que es una novela en la que hay una persona que es retardada mental, muy fuerte, y que no puede vivir en un mundo real. Entonces su gran amigo, que es como su hermano, tiene que matarlo como un acto de amor profundo, porque el mundo lo va a linchar. Es una novela que ocurre a mediados de los años 30 en la costa oeste de Estados Unidos, donde vivió John Steinbeck, y a este muchacho que llega a la revolución como por broma, solamente buscando relacionarse con una estudiante que le gusta mucho. Él tiene un hermano que es retardado mental, y las circunstancias de la novela lo llevan a enfrentarse a una situación similar. Entonces, es una novela que empieza siendo una novela política, pero se convierte en una novela de profundos sentimientos y de respeto por el ser humano. Yo había escrito un cuento hace unos años que fue publicado en Francia sobre un soldado al que pierde una pierna en una mina antipersona. Ese personaje ha ido creciendo mucho y ahora estoy trabajando en el papá de ese soldado y tratando de darle un entorno mayor al cuento que ya había escrito. La mayoría de mis novelas, yo diría que todas, nacieron de cuentos. O sea, primero fue el cuento y luego se convirtieron en novelas. Tanto El dedo índice de Mao como Camila todos los fuegos fueron novelas inicialmente, fueron cuentos inicialmente. Ahora espero que logre darle forma de novela a esta historia que estoy trabajando del soldado y su padre.